El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ese es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio ese testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. El domingo pasado, los que vinieron a esta misa recordarán que me encontraba resfriado y la voz la tenía bastante débil. Fue por eso que prediqué desde el ambón. Quisiera agradecerles a todos aquellos que se preocuparon y después de la misa se acercaron y me dijeron que me hiciera varios remedios caseros para tratar de mejorarme. Al final hice varios y no sé cuál me curó, pero me curé, gracias a Dios. Así que gracias por estar siempre al cuidado de nosotros y preocuparse. Eso es algo muy bonito. Yo creo que todos nosotros, cuando nos enfermamos, nos damos cuenta cuánta falta nos hace tener de cerca a nuestra mamá, porque siempre las madres están allí pendientes de sus hijos y pues bueno, buscan la manera de, con cualquier remedio casero, hacer que mejoremos lo antes posible. Dejando a un lado los anuncios publicitarios, vamos a pasar a lo que nos corresponde, a la homilía de este día. Sin embargo, quisiera mencionar algo que es también muy importante. Este año litúrgico ciclo A es muy particular porque hemos celebrado dos grandes fiestas que por lo general se llevan a cabo en domingo, pero las hemos celebrado durante días de semana. Después de la Navidad, el domingo siguiente, generalmente se celebra la Sagrada Familia. Esta fiesta este año se celebró en un día de semana, un viernes, de hecho. Y el domingo pasado, ustedes recordarán que celebrábamos la Epifanía del Señor, la manifestación de Dios a todas las naciones. Pues el lunes, al día siguiente, celebramos el bautismo del Señor, que se celebra por lo general el domingo siguiente a la Epifanía. Todo ha sido como muy rápido. El domingo veíamos entonces que Jesús se manifestaba y el lunes ya lo bautizamos. Lo interesante de esto es que con la fiesta del bautismo del Señor termina el tiempo litúrgico de la Navidad y damos inicio pues al tiempo ordinario. Y cuando decimos tiempo ordinario, no queremos en lo absoluto menospreciar ese tiempo. Esta palabra muchas veces se utiliza de diferentes formas y maneras, pero muchos pudiéramos pensar que entonces es un tiempo tranquilo, sin mucha relevancia. No, cada día del año litúrgico y especialmente cada domingo tiene una gran importancia para nosotros, para nuestra fe. Y por eso debemos estar atentos y ver cómo Dios nos habla de diferentes formas y maneras.
El evangelio que hemos escuchado es como un eco, es como un alargamiento, precisamente del evangelio que proclamábamos el día de la fiesta del bautismo del Señor. Hay dos verbos que al inicio de este pasaje que he leído resaltan. Uno es el verbo ver y el otro el verbo venir. Juan ve a Jesús, pero lo ve porque Jesús viene a su encuentro. Y esto, queridos hermanos y hermanas, es una constante en nuestra vida. Jesús siempre toma la iniciativa de venir a nosotros. Aunque en muchas ocasiones nosotros pensemos que somos nosotros los que buscamos al Señor, en realidad es Dios el que nunca ha dejado de buscarnos e ir a nuestro encuentro. Juan fue capaz de ver a Jesús porque éste vino a él. Pero luego entonces podemos meditar sobre este segundo verbo, ver. He tenido la oportunidad de compartir con personas que pues no tienen esta facultad de la visión, pero es interesante cómo ellos pueden ingeniárselas para ver, en un cierto sentido, de otras maneras. Dios les da la capacidad de desarrollar de una manera mucho más grande, mucho más plena, los demás sentidos. Pero aquellos que tenemos esta posibilidad de ver, en ocasiones no vemos todo lo que pudiéramos ver y en ocasiones terminamos viendo lo que no debemos ver. Voy a ponerles un ejemplo tan sencillo. Si en la mañana yo me despierto muy contento, pero abro la ventana de mi habitación y veo un día oscuro, lluvioso, en ocasiones eso me hace sentir triste inmediatamente, desmotivado. Y tal vez eso puede marcar la pauta para todo nuestro día. Pero ¿por qué entonces no mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta de las personas que están cerca de nosotros, que están vivas, que están sanas, que nos quieren? ¿Por qué no mirarnos al espejo e independientemente de que seamos feos o bonitos, decir, Señor, soy yo, porque tú me has creado así? Es decir, en ocasiones dejamos de ver cosas que realmente son importantes y nos enfocamos en pequeñas cositas que tal vez no lo son tanto. Juan el Bautista, en medio de todo lo que veía, fue capaz de individuar a Jesús. Cuán importante, queridos hermanos y hermanas, es que nosotros en nuestro día a día podamos reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Un Dios que se hace presente de muchas formas y maneras. Ya lo decía anteriormente, en la naturaleza, pero también en el hermano, en el prójimo. Tenemos que pedirle al Señor entonces que nos dé esa capacidad de agudizar nuestro sentido de la vista para poder reconocerle y especialmente para poder agradecerle las diferentes formas y maneras como Él decide venir a nuestro encuentro. Ahora bien, después de ver al Señor venir, Juan el Bautista exclama diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es una profesión de fe por parte de Juan en Jesús, que lo reconoce como Mesías. Juan lo está diciendo para él mismo, pero también lo está diciendo para aquellos que están cerca de él, lo escuchen y reconozcan en Jesús al Mesías. Fíjense
que a partir de ese momento algunos de los discípulos de Juan lo dejaron para eventualmente comenzar a ser discípulos de Jesús. Y esto era precisamente lo que Juan quería, porque él sabía que él simplemente era un instrumento, el precursor, que preparaba el camino para el verdadero Mesías. Recordemos también que cuando Juan llevaba a cabo la misión de bautizar y llamar a la conversión, muchos le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? ¿O tenemos que esperar a otro? Y Juan con mucha humildad reconocía que él no era el Mesías, que era simplemente la voz que gritaba en el desierto, pero la palabra era otro. E incluso decía, no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias, un gesto muy simbólico por parte de Juan porque demostraba realmente su humildad, su sencillez. Entonces, esta exclamación de Juan es especialmente para aquellos que están a su alrededor buscando un bautismo de arrepentimiento, que puedan comprender entonces que en Jesús se cumplen las promesas del Padre de el envío del Mesías prometido. Ahora bien, esa expresión Cordero de Dios es la primera vez que se pronuncia, pero es muy simbólica porque los que estaban allí, al escucharla, pudieron recordar dos cosas importantes que sus antecesores habían vivido. Una era la opresión y la otra era la liberación. Vamos a hacer un poco de memoria. Cuando Dios obra portentosamente para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlos hacia la tierra prometida, les invita a celebrar a ellos la Pascua del Señor y les pide que sacrifiquen un cordero por familia, o si eran familias muy pequeñas, entre varias familias, que lo coman, pero que la sangre de ese cordero la utilicen para marcar las puertas de sus casas, para que así, cuando pase el ángel exterminador, los hijos de ellos no mueran, sino que mueran los hijos de los egipcios. Entonces, la sangre de ese cordero es un signo de salvación, de vida. Pero les recuerda también la experiencia que ellos vivían de opresión en Egipto. Cuando se dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso nos hace ver que en Jesús se cumple pues lo que Dios había prometido de una manera especial y se perfecciona, podríamos decir así, lo que ya había ocurrido en el Antiguo Testamento. Es decir, Jesús con su sangre derramada en la cruz nos libra de la muerte eterna. Es Él quien se ofrece como sacrificio para que nosotros eventualmente podamos ser reconciliados con nuestro Padre eterno. Esto era lo que las personas podían entender solo con el hecho de que Juan dijera la expresión: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fíjense ustedes, esta expresión la decimos siempre en la celebración de cada Eucaristía. Y esto tiene que suscitar en nosotros un sentimiento profundo de gratitud por el sacrificio tan grande y tan lleno de amor que Jesús lleva a cabo para poder así reconciliarnos con el Padre.
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, dice la Escritura. Pues Jesús, siendo inocente, se entrega por nosotros. Y en este gesto vemos, pues, el signo más grande del amor de Dios por toda la humanidad. Por último, resalto el hecho de la mención que hace Juan el Bautista sobre bautizar con el Espíritu Santo. Tenemos que recordar que el bautismo de Juan era un bautismo simbólico. Es decir, las personas reconocían su pecado, decidían cambiar de vida y se dejaban bautizar por Juan para públicamente reconocer ese deseo de cambio que ellos tenían. Con el bautismo de Jesús, este acto adquiere una nueva dimensión. Ya no será solamente un bautismo de conversión de manera simbólica. El bautismo adquiere una dimensión especial que nosotros llamamos sacramento. Dios actúa de una manera especial en nosotros, nos transforma en sus hijos por medio del bautismo, nos hace miembros de la iglesia que Cristo funda, borra en nosotros el pecado original y de manera especial nos abre las puertas del cielo. Es por eso que Juan el Bautista utiliza esta frase: los bautizará en el Espíritu. Porque precisamente al ser bautizados, todos nosotros hemos recibido de una manera especial a la Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el bautismo nos invita a vivir una vida coherente, una vida de conversión permanente. Ayer bautizaba a un niño, Jax Alexander, y siempre me gusta recordarle a las personas algo que muchas veces pasa desapercibido, y es lo siguiente: el día exacto, la fecha exacta de nuestro bautizo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién recuerda la fecha exacta del bautizo? No el hecho histórico, pero al menos quién sabe qué día fue bautizado. Estoy seguro que la gran mayoría de ustedes no lo sabe. Pero puede ser que todos nosotros, año tras año, celebremos nuestro cumpleaños y sabemos muy bien qué día nacimos. Pues bueno, el bautismo, dice el rito, es el nuevo y definitivo nacimiento a la vida espiritual, a la vida en Cristo. Es por eso que esta fecha es de gran importancia y deberíamos celebrarla año tras año de una manera especial. Así que yo quisiera hoy dejarles a ustedes una única tarea, y es a aquellos que no lo recuerdan, porque vi que algunos levantaron la mano, al parecer estas personas que levantaron la mano sí recuerdan el día de su bautismo, al menos sí lo saben. Aquellos que no lo recuerdan, entonces darse a la tarea de ir a buscar esa información en su fe de bautismo y comenzar a celebrar año tras año este don tan grande que Dios les concedió. Pidamos pues al Señor que siga derramando en nuestros corazones todas sus bendiciones y que al inicio de este año civil nosotros podamos sentir aún más el deseo de seguir creciendo espiritualmente y de esa manera prepararnos para que dentro de muy pocas semanas, porque el tiempo pasa volando, ya podamos entonces dar inicio al tiempo de Cuaresma, en el cual la Iglesia insistirá en la necesidad de nuestra conversión para posteriormente poder celebrar la Pascua y resucitar con Cristo a una vida nueva. Así sea.